Uno de los filósofos, sociólogos, politólogos, juristas más importantes es Max Weber. Max Weber nace en Alemania en 1864 y muere en 1920. Dentro del gran cúmulo de estudios que él realiza es su teoría sobre la dominación. Él plantea que todas las personas, todos los seres humanos, estamos dominados, entendiendo la dominación como una forma de actuar derivada de otro acto o de otra persona, de alguna manera. Y él establece tres tipos de dominación: la dominación tradicional, la carismática y la racional. Max Weber habla de la dominación tradicional, aquella que se da por costumbre. Por ejemplo, en una familia somos dominados si es un matriarcado por una madre y si es un patriarcado por un papá, ¿no? Entendiendo a que se cumplen ciertas normas, se cumplen con mandatos, se hacen acciones derivados de eso, de una dominación que viene de una tradición. Luego viene la dominación carismática, que es una que se atiende más a una especie de liderazgo, a una especie de empatía que se da con una persona o con un carisma que pueda tener alguien. Es una de las más complejas de analizar y también de las que más trascienden. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con grandes líderes sociales, presidentes, jefes de Estado, músicos, por supuesto artistas, etc. Y finalmente él habla de una dominación racional o una dominación legal, que es una que atiende a un mandato de ley o a una norma o a un derecho positivo que nos hace cumplir con algo, y al final es una especie de dominación. Es decir, si la ley determina que debemos de actuar de tal o cual manera, lo que hacemos los dominados, que somos la sociedad en general, o la burocracia, es acatar, ¿no? De hecho, también se estudia desde el punto de vista de la burocracia, entendiéndola como la forma en que trabaja el Estado. Todos los servidores públicos tienen que atender a una normatividad y consecuentemente todos los gobernados tenemos que atender a esa normatividad, y es una dominación. Es muy interesante en el perfil de Max Weber que Max Weber muere en 1920, es decir, posterior a la Primera Guerra Mundial, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, en donde por medio de la Alemania nazi podemos ver estas dominaciones. Es decir, él se anticipa en sus estudios, que al día de hoy están vigentes, a más de 100 años de que él haya muerto, sus estudios siguen vigentes y nos ayudan a comprender, por ejemplo, la dominación carismática que sucedía con una sensación de identificación que tenían los ciudadanos con Adolfo Hitler, por ser un tipo líder y carismático. Y también tenemos la dominación racional o dominación legal, que es lo que hacen los jefes militares cuando son juzgados y dicen que acataban a una orden. Es decir, había una ley que decía que tenían que actuar de tal o cual manera, y por eso es una de las consecuencias o causas que llevan al Holocausto judío. Por eso el entender esta teoría, que es más bien una teoría sociológica, pero que trasciende al mundo del derecho por medio de las dominaciones.